Bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en donde hacemos un resumen de las principales noticias relacionadas con la pandemia. Estos son nuestros temas. Vamos a hablar del anuncio hecho por la OMS en el que señaló que la región de América Latina es el nuevo foco de la pandemia ante la leve apertura de la economía y el fin parcial del confinamiento en algunos países. Veremos la situación precisamente en algunas zonas de nuestro continente. También varios organismos internacionales han resaltado el manejo que precisamente Costa Rica y Uruguay le han dado a la pandemia. Vamos a analizar las razones de estos casos de éxito. Y para el cierre hablamos de una iniciativa de un grupo de campesinos colombianos que a través de la plataforma YouTube enseñan cómo cultivar alimentos en casa durante el confinamiento. También veremos cómo hace frente a la pandemia un barrio popular de la ciudad de Bogotá, la capital colombiana. Vamos a comenzar entonces con nuestros temas, como ya se los estábamos diciendo. Vamos a comenzar con los hechos y los anuncios que tuvieron lugar en la Organización Mundial de la Salud. Este organismo indicó que América del Sur se ha convertido ya en el nuevo epicentro de la pandemia del coronavirus. Esto ante el aumento exponencial del número de casos de contagio y también de fallecidos, principalmente en países como Brasil, Perú y México, pero también Estados Unidos alerta a nivel internacional. Así lo indicó Mike Ryan, el director del programa de emergencias sanitarias de esta organización a nivel internacional. América del Sur se ha convertido en un nuevo epicentro de la enfermedad. Hemos visto allí muchos países con un número creciente de casos, pero el más afectado en este momento es Brasil. Y tal parece que Asia y Europa ya comienzan a superar lo peor de la pandemia y los casos de contagio y los fallecidos han comenzado a disminuir. Mientras tanto, el continente americano hace frente a la cima de la curva de contagio. Los gobiernos de la región hacen lo que está a su alcance para mitigar esta expansión, pero algunos países como Brasil, Perú y México, como ya los nombrábamos, y también podemos añadir a Chile, el aumento de casos ha provocado saturación en los sistemas de salud. Brasil es el país más afectado por COVID-19 en América Latina. Se han registrado más de 20.000 muertes y en muchos lugares la demanda de sepulturas ha congestionado las funerarias. Nos llaman de 5 en 5 para hacer 5 funerales seguidos. No podemos hacer un velorio, no podemos hacer nada. El cuerpo es transportado directamente desde el hospital hasta aquí. Ni siquiera podemos vestir al difunto, no podemos darle un entierro adecuado. Recientemente el gobierno confirmó que había alcanzado un hito sombrío. Más de 1.000 brasileños habían muerto por el virus en un solo día. A pesar de esto, el presidente Jair Bolsonaro describió el virus como una pequeña gripe y critica las medidas de cierre como dañinas para la economía. Uno de sus vecinos, Perú, también se ve gravemente afectado con más de 100.000 casos de contagio. En solo 2 semanas, el número de pacientes con el virus en ese país se duplicó y la pandemia dejó hospitales colapsados y escasez de ciertos medicamentos. Este personal de salud en Lima protesta por la falta de equipos de protección. Es como una película de terror, pues. Adentro parece un cementerio. Los cadáveres, los pacientes mueren en sus sillas, en sillas de ruedas, en una silla normal. Los datos más recientes indican que América Latina es el continente con el mayor número creciente de casos en el mundo, convirtiéndolo en el último epicentro del coronavirus. Vamos a analizar este tema, vamos a conectar con nuestras corresponsales en Brasil y en Chile para conocer los detalles de estos incrementos en las cifras de contagiados y de fallecidos que preocupan a la comunidad internacional. Valeria Sacone en la ciudad de Río de Janeiro. Muy buenas noches, Valeria. Y ya sabemos del aumento de las cifras significativas en Brasil en cuanto a fallecidos, a contagiados y también recuperados. Pero ¿cuál es la situación en general allí en Brasil? La situación es de gran preocupación por la precariedad intrínseca del sistema sanitario y también porque la curva está aumentando y todo apunta a que en breve Brasil podría ser el nuevo epicentro mundial como lo ha sido en su momento los Estados Unidos. Lo que vemos en este momento son hospitales colapsados, son filas para obtener una cama en la área de reanimación.
pocos respiradores, dificultad de comprarlos, incluso casos de corrupción con malversación de dinero público y pocas pruebas médicas que dan un problema muy grave que es la notificación a la baja. De hecho, en este momento hemos superado la barrera de los 20.000 muertos y de los 300.000 contagiados, pero muchos expertos hablan que habría que multiplicar por 11, incluso por 15 el número de los contagios y que las muertes solo representan el 60% del total. São Paulo es el estado más afectado, el segundo es Río de Janeiro, pero también Manaus, hemos visto, ha sufrido mucho en las últimas semanas, así como el estado de Ceará y de Pernambuco. Y a pesar de todo, el alcalde de Río de Janeiro dice que quiere reabrir el comercio cuanto antes y ni siquiera hemos alcanzado el pico del contagio. Valeria, ya sabemos de las diferencias que hubo, estas discrepancias entre el presidente Jair Bolsonaro, el gobierno federal y los gobiernos estatales y de las ciudades. Hagamos un poco balance de las medidas que han tomado en este país para mitigar la expansión del virus. Bueno, aquí uno de los grandes problemas es que Brasil es un país federal, es una federación, entonces cada uno de los 27 estados tiene sus propias reglas y los gobernadores y alcaldes son los responsables de implementar las medidas de cuarentena en sus territorios y lo han hecho de forma más o menos laxa, más o menos blanda, aunque por ejemplo en el estado del Maranhão han pedido que interviniese un juez que ha decretado un lockdown estricto y ha habido un resultado muy bueno porque han disminuido los casos sospechosos un 72% en 13 días. Sin embargo, aquí hemos visto al presidente Jair Bolsonaro hablando todo el tiempo en contra de la cuarentena, queriendo reactivar la economía en todo momento y entre, digamos que las medidas concretas que se han adoptado desde la federación está la ayuda de los 600 reales, equivalentes más o menos a 103 dólares que han dado hasta ahora 50 millones de personas que son trabajadores precarios o trabajadores autónomos que han perdido sus ingresos por la crisis, pero de nuevo el dinero se ha distribuido de una forma un poco caótica y hemos visto aglomeraciones en las agencias bancarias, lo que ha creado mucha polémica porque podrían ser focos, ¿no?, de contagio. Y ahora lo último, esta semana, la promesa de liberar 10.000 millones de dólares para que los estados y los municipios puedan hacer frente a los gastos extra originados por la crisis del coronavirus. Pero eso de momento solo es una promesa. Valeria, eso en cuanto al gobierno y a las medidas, pero ¿qué hay de los habitantes, del brasileño común, del brasileño a pie? ¿Cómo ha tomado las medidas? ¿Se ha tomado en serio esta crisis que está viviendo el país? ¿Han tomado medidas preventivas? ¿Cómo se han tomado la crisis sanitaria en general? Yo creo que hay que ver un poco la composición social de Brasil, que es un país enorme, continental, con 210 millones de habitantes y grandes diferencias económicas. Quien se puede permitir hacer la cuarentena y entiende la importancia, la está haciendo. Yo conozco a personas que llevan 60 días o más sin salir de casa y solo reciben la compra por delivery. Por otra parte, en Río de Janeiro, la segunda ciudad más afectada del país, la muerte es algo muy palpable. Yo misma ya he perdido a un conocido querido y todos los días me llegan noticias de amigos que pierden a familiares o amigos. Entonces la gente tiene miedo, pero en realidad hay otro tipo de colectivos que no están respetando la cuarentena por varias razones. 38 millones de trabajadores precarios en Brasil no se lo pueden permitir. Si no salen a trabajar, no comen. También las personas que viven en las favelas, se calcula que son unos 22 millones de personas. Muchos viven en casas hacinadas donde las condiciones higiénicas no son buenas. Luego están las personas que activamente están protestando en las calles, lo hemos visto cada fin de semana contra la cuarentena e incluso contra las instituciones democráticas. Entonces yo diría que hay diferencias entre regiones y entre clase social. Valeria, pues es que el virus avanza tan rápido que muy pronto empieza a llegar a círculos muy cercanos. Lamento mucho esta muerte de esta persona conocida y vamos a hablar ahora con Patricia Luna en la ciudad de Santiago, la capital de Chile, para conocer allí la situación donde también ha habido un incremento sustancial en cuanto a los casos de contagio, principalmente en la región metropolitana de la capital. Muy buenas noches, Patricia, allí en Santiago. ¿Y cuál es el balance que se puede hacer ya una semana después de haber
haber empezado la cuarentena general obligatoria en la capital y en el área metropolitana de Santiago? Hola Santiago, pues el balance que hacen las autoridades de esta primera semana de confinamiento total para más de 7 millones de santiaguinos es bastante positivo. La mayoría de la población ha estado ocupada y preocupada en cumplir la cuarentena, afirmó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien también señaló que hubo algunos que sí estaban preocupados, pero que no colaboraron y que al no hacerlo causaron daño común al no respetar la cuarentena. La verdad es que en las calles, por ejemplo, del centro de Santiago se veía a un tráfico bastante fluido tanto de autos como de personas, y también es significativo, por ejemplo, el número de permisos que se solicitaron en la comisaría virtual para ir a comprar o hacer trámites, y que en algunas jornadas llegó a registrar 1 millón de solicitudes, es decir, de 7 millones de personas, 1 millón que solicita salir para hacer trámites. Digamos que este es el balance. Tendremos que ver lo que ocurre en la próxima semana, puesto que la cuarentena en Santiago se extenderá al menos por una semana más. Patricia, vimos también en los últimos días varias protestas en el centro de Santiago, una escena a la que ya estábamos prácticamente habituados desde el año pasado con las constantes manifestaciones los viernes en el centro de la capital chilena. ¿Qué están pidiendo esta vez los chilenos al gobierno y qué le están criticando entonces en la gestión al presidente Sebastián Piñera? Bueno, vamos a retomar el contacto con Patricia Luna, nuestra corresponsal en la ciudad de Santiago, la capital de Chile, que nos estaba contando el balance que hacía el gobierno de la capital chilena sobre esta primera semana de cuarentena obligatoria, una medida que tuvo que tomar el gobierno nacional en ese país, una vez después de haber registrado un aumento significativo en el número de los casos y también una saturación de las salas de asistencia hospitalaria cercanas al 85-90% en todo el país. Ahí está de nuevo Patricia con nosotros. Patricia, le estaba preguntando que en los últimos días vimos manifestaciones en las calles de Santiago, una escena que ya estábamos prácticamente acostumbrados por las manifestaciones que han venido teniendo lugar en ese país. ¿Qué están reclamando ahora? ¿Se está mezclando lo político con la crisis sanitaria y los reclamos por el manejo de la pandemia al presidente o qué es lo que está pasando? Pues en una semana en que hemos tenido cifras récord de casos positivos y también de víctimas, ha estado marcada la crisis sanitaria, ha dejado paso a una profunda crisis social. Veíamos el lunes las manifestaciones en el barrio humilde del Bosque, donde centenares de jóvenes salían a las calles a enfrentarse de forma violenta a la policía, pidiendo que se materialicen de una vez las ayudas prometidas por el Estado porque tenemos hambre. Esta ha sido la consigna y la principal llamada en esta ocasión. Muchísimas personas que no han podido salir a trabajar y que, por tanto, cuando ya llevamos bastantes meses de coronavirus, 81 días, en este momento no tienen cómo sustentarse. Esto ha generado que haya habido protestas en el país, cacerolazos, también manifestaciones en barrios humildes como La Pintana o el barrio del Bosque, donde las personas solicitan ayuda para tener alimentos con los que llenar sus ollas en un momento en el que la canasta de precios básicos se ha disparado. En las últimas jornadas veíamos cómo el gobierno comenzaba a distribuir 2,5 millones de canastas básicas que entregará a las familias más vulnerables. Bueno, pues ahí teníamos el reporte de Patricia Luna desde la ciudad de Santiago en Chile. También teníamos a nuestra corresponsal Valeria Zacone desde la ciudad de Río de Janeiro, países que han tenido incremento de los casos de contagio en las últimas semanas y preocupan a la comunidad internacional. Pero hay otros países que han conseguido hacer frente al coronavirus y están presentando cifras que son relativamente bajas en cuanto al contagio y también a los fallecidos. Varios organismos internacionales han calificado a países como Costa Rica y a Uruguay como países de éxito en cuanto a las medidas que adoptaron para mitigar la expansión del COVID-19, que efectivamente llegó a los territorios de esos países, pero su impacto ha sido muy bajo si se compara con otros países de la región, sobre todo Costa Rica, que está rodeado por Nicaragua y Panamá, que tienen cifras muy altas. Vamos a analizar las medidas adoptadas y también las condiciones particulares que se han permitido allí en estos países. Vamos a comenzar entonces en San José con nuestra corresponsal Cindy Regidor. Cindy, buenas noches allí en la capital costarricense. ¿Y cuál es la situación actual de ese país centroamericano?
Buenas noches, Santiago. Aquí en Costa Rica esta semana se empezaron a relajar algunas de las medidas de confinamiento, esto debido a las cifras ofrecidas por el Ministerio de Salud que indican que el país va por buen camino en la contención de la pandemia. Desde hace 3 semanas son más los casos recuperados que los casos activos de coronavirus. El índice de letalidad por COVID-19 sigue siendo uno de los más bajos de Latinoamérica, con 10 fallecidos y hay menos de 1.000 casos en total. Los pacientes de COVID-19 que están hospitalizados en este momento apenas son 14, de los cuales solamente 4 necesitan unidad de cuidados intensivos. Cindy, llama la atención el caso de Costa Rica por varios aspectos, pero 2 de ellos importantes son un robusto sistema de salud que no es usual en la región de América Latina y también unas medidas tempranas que adoptó el gobierno de ese país. Háblenos más de eso, por favor. Sí, Costa Rica en efecto ha hecho una fuerte inversión en salud, es una inversión histórica y esto lo que ha permitido es que el sistema sea robusto y esté presente, tenga una cobertura nacional, y esto lo que ha logrado es el rastreo oportuno de casos. El Ministerio de Salud habla de que ha identificado el nexo epidemiológico en el 90% de los casos y de esta manera ha impedido brotes frecuentes y fuera de control. Además, estamos hablando de un país que ha invertido en infraestructura, en insumos médicos, en un personal calificado que ha atendido a los pacientes con COVID-19 sin desatender al resto de la población. En cuanto a las medidas, fueron decretadas de forma temprana. El gobierno decretó emergencia nacional tan solo 10 días después de detectar su primer caso y hasta el día de hoy siguen cerradas las fronteras para los extranjeros, suspendidas las clases, están cerrados los negocios, bares, cualquier tipo de aglomeración. El teletrabajo sigue siendo en el sector público y también en parte del sector privado, y hay una restricción vehicular para que las personas no puedan salir y está basada en los números de placas de los vehículos. Cindy, también es particular el comportamiento, la mentalidad del costarricense, una sociedad que es muy disciplinada y sigue las órdenes que le da el gobierno. Así es, las medidas son importantes, pero más aún es que la ciudadanía las cumpla, y en este sentido epidemiólogos, salubristas y politólogos han destacado que el comportamiento ciudadano ha sido muy bueno, y esto tiene que ver con una cultura política de la ciudadanía que cree en la fortaleza de sus instituciones, que cree en sus autoridades y sigue las instrucciones que éstas les brindan. Y aquí además no hay ejército desde hace más de 70 años, eso hace que el país no tenga instaurado un toque de queda, por ejemplo, sino que las autoridades confían en que la población siga las órdenes que se les están dando, y esto en ese sentido es muy importante en este momento en que el país empieza a reabrir sus actividades sociales y económicas, porque la advertencia es que las personas deben continuar cumpliendo con esas medidas de forma disciplinada, si no habría que endurecer nuevamente las medidas. Esta es la única manera en que se pueda mantener a raya el COVID-19, han dicho las autoridades de salud. Cindy, interesante caso, este caso de Costa Rica en este manejo de la situación de la pandemia, pero también en el sur del continente, Uruguay también es tomado como un caso de ejemplo en el manejo de esta crisis sanitaria. Allí en Montevideo está nuestra corresponsal Karina Dalmás. Karina, buenas noches. ¿Y cuál es la situación allí en la República Oriental? Buenas noches, Santiago. Bueno, en Uruguay hace más de 60 días que estamos en una cuarentena voluntaria, varias actividades económicas han sido paralizadas y también se ha pedido a la población, se ha hecho mucho hincapié en las medidas sanitarias, como por ejemplo el uso del tapabocas, y es así que muchas personas han decidido luego de estas medidas quedarse en sus casas. Los expertos de salud hablan de un relativo control de la pandemia en Uruguay. Sin embargo, al no haber testeos generalizados, no sabemos si realmente estamos atravesando una meseta o no, pero el número de casos ha sido bajo. En estos momentos de fallecidos llegamos a los 20, o sea que uno de los dos temores, que por un lado era que se saturaran los servicios de salud, eso no ha ocurrido, se encuentran en perfecto estado para responder a la pandemia. Sí. Por la cantidad de casos, hay muy pocos casos en cuidados intensivos, y el otro temor, que era el económico, la economía ha paralizado algunas actividades, pero otras se han mantenido, y aunque el desempleo se prevé llegará al 16%, también se están reabriendo actividades poco a poco.
Karina, ¿y cuáles fueron esas medidas que se puedan destacar de lo que decidió el gobierno del presidente Lacalle Pou? Bueno, aquí en Uruguay, al igual que en Costa Rica, las fronteras se cerraron completamente, aunque en estos momentos, por supuesto, se está prestando gran atención a la frontera con Brasil por la situación como tú la presentabas hoy más temprano, en una frontera donde por ahí gente vive de un lado, trabaja del otro. A partir de hoy, justamente, las autoridades están haciendo testeos aleatorios para monitorear la situación. También se prohibió la aglomeración de personas y, por ende, algunas actividades como ser encuentros deportivos y otras se dejaron de funcionar. Por lo mismo, muchas personas fueron al desempleo y también se tomaron otras medidas fiscales y también de ayuda alimentaria, justamente en función de esto. Pero bueno, el lema del presidente en este momento, de Luis Alberto Lacalle Pou, es adelante todo lo posible y para atrás todo lo necesario. Gracias, Karina. Gracias, Cindy. Debo continuar con otros temas que tenemos preparados para este programa. Llama la atención también que en Uruguay ya hicieron un llamado al inicio de las clases presenciales a partir del mes de junio. Muchos dicen que es muy temprano para haber tomado esa decisión, pero es voluntario y todavía lo está evaluando el gobierno. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de Estados Unidos. Allí unos 38 millones de puestos de trabajo se han perdido debido a la crisis sanitaria y las consecuencias que ha traído para la economía del país la pandemia del COVID-19. En solo una semana, 2.4 millones de ciudadanos solicitaron los beneficios gubernamentales. América Latina no escapa a esta situación. En un informe de la CEPAL indicó que 11,5 millones de personas van a perder sus puestos de trabajo debido a la pandemia. Despensas de alimentos como esta en Nueva York nunca habían estado tan llenas. Ahora son la única ayuda que reciben los desempleados, en especial los inmigrantes indocumentados. Trabajaba en limpieza de oficinas, pero hace 2 meses por lo del corona se cerró y estoy esperando que me llamen. Yo no tengo ayuda de nada, no tengo documentos, tengo 3 hijos. Por su condición seguramente no aparecen en las listas oficiales de desempleados y mucho menos pueden acceder a un subsidio gubernamental, como si lo solicitaron al menos 2,4 millones en la última semana, que pasaron a engrosar la lista de casi 40 millones de personas sin empleo que ha dejado la pandemia del coronavirus. Podríamos agradecer el hecho de que la magnitud de las nuevas solicitudes está disminuyendo semana tras semana. En marzo se estaban viendo casi 7 millones de nuevos reclamos semanales y hoy la cifra es de aproximadamente 2,4 millones. Un fenómeno que también afecta al nuevo epicentro de la pandemia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe espera que la crisis del COVID-19 aumente la tasa de desocupación en la región hasta el 11,5%, es decir, más de 11,5 millones de nuevos desempleados, que llevarían el total de desocupados a casi 38 millones. En México hay poco trabajo. Algunas empresas cerraron y pues sí, mucha gente no se quedó sin empleo. O sea, yo me hice un trámite y ya pues no me han llamado. Para la CEPAL, el único problema no será la falta de empleo. Para aquellos que lo conservan, se espera un deterioro en la calidad del mismo. Y en plena crisis sanitaria, el gobierno provisional de Bolivia enfrenta un escándalo que llevó a la detención del ministro de Salud, Marcelo Navajas, y a 4 funcionarios más. Una investigación preliminar indicó la existencia de una trama de sobrecostos para adquirir respiradores artificiales por un valor de $27.000 cada uno de estos respiradores, cuando el precio de lista del proveedor es de solamente $12.000. A la crisis sanitaria en Bolivia se suma una nueva crisis política. El ministro de Salud, Marcelo Navajas, fue destituido y detenido por presuntamente inflar los precios en la compra de ventiladores adquiridos para tratar a pacientes con COVID-19. ¿Cómo es posible que alguien intente robarle a los bolivianos en pleno sacrificio como el que estamos viviendo? El escándalo se destapó días atrás cuando el personal médico recibió los equipos y denunció que no eran los adecuados para la terapia intensiva. Y la situación empeoró cuando se descubrió que además se habían adquirido a sobreprecio a una empresa española. La prensa local informó que los equipos fueron comprados por un valor de $27.683 cada uno, cuando la compañía los ofrece hasta por $11.941, es decir, casi 3 veces su precio.
El gobierno alcanzó a desembolsar más de $2 millones de un total de 4.773.600 estipulados en el contrato, dinero que había sido donado por el Banco Interamericano de Desarrollo. 1. Me comprometo a trabajar para que cada centavo que se hubieran robado sea devuelto. 2. Me comprometo a impulsar todo el peso de la ley contra los que hayan cometido corrupción. He instruido que la investigación de este tema llegue hasta el fondo, caiga quien caiga. Además del ahora exministro, otros 4 funcionarios fueron arrestados en medio de una investigación que adelanta la Fiscalía, que ha solicitado información al Banco Interamericano de Desarrollo y en la que también se busca identificar si hubo participación de diplomáticos bolivianos en España. Y en nuestra sección redes hacemos un repaso por las principales publicaciones, las más destacadas de esta semana. Y ya que estamos hablando de Bolivia, pues miren ustedes, la presidenta interina Yanine Áñez se refirió a la detención precisamente de su ministro de Salud a través de una publicación de su cuenta en Twitter. La mandataria indicó que se comprometía a llevar a fondo esta investigación y a trabajar con transparencia. También Iván Duque, el mandatario de los colombianos, anunció que extendería el aislamiento preventivo y obligatorio en ese país hasta el 31 de mayo. Asimismo, anunció que la emergencia sanitaria en Colombia será prolongada hasta el 31 de agosto. Y por último, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, daba una noticia positiva a los ciudadanos al anunciar la llegada al país de 218 respiradores para fortalecer el sistema de salud, al tiempo también que recordó la necesidad de mantener el autocuidado, importante para hacer frente a la pandemia. Y tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro, trajeron de nuevo a la mesa de debate el consumo de la cloroquina y de la hidroxicloroquina, aun cuando hay varias reservas en la comunidad internacional y en la comunidad médica por la ausencia de estudios concluyentes, e instaron a los ciudadanos a consumirlas. Si algo une hoy a Donald Trump y Jair Bolsonaro es la fe absoluta en la cloroquina y la hidroxicloroquina. Desde marzo, estos fármacos antipalúdicos han sonado como antídotos contra el actual coronavirus, pero sin tener garantías, ambos líderes han validado su uso hasta el punto de tomarlos. Hidroxicloroquina es lo que Trump asegura estar consumiendo desde hace 2 semanas, argumentando que siente curiosidad por sus efectos, pese a tener 0 síntomas. No hace daño a las personas. Ha estado en el mercado durante 60-65 años para la malaria, el lupus. Creo que te da un nivel adicional de seguridad. Pueden preguntar, muchos médicos están a su favor. Bolsonaro no solo afirma que ha guardado una caja de cloroquina para su madre, sino que ha aumentado su producción y quiere aplicarlo en protocolo para todos los pacientes de Brasil. Aun cuando en entrevista al diario Folha de Sao Paulo, su exministro de Salud, Luis Henrique Mandetta, admite que su eficacia no solo es débil, sino conflictiva. A un 33% de los enfermos se les presentó arritmia, uno de los efectos por los que aún no se ha respaldado su receta. Sabemos que causa efectos secundarios como náuseas, vómitos y problemas cardíacos. Por lo tanto, ir en contra del uso recomendado no es lo ideal. La posición de la OPS es que no hay evidencia para recomendar la hidroxicloroquina y la cloroquina para el COVID-19. Aún no tenemos resultados clínicos que sugieran eficacia en estos 2 medicamentos. Numerosas entidades médicas han vetado la cloroquina y la hidroxicloroquina. No descartan su utilidad en futuros tratamientos, pero hoy, sin pruebas totales, temen que defender su uso deje sin medicamento a quienes sí los necesitan y provoque más problemas, sobre todo para Estados Unidos y Brasil, que además de todo ocupan los primeros puestos en infecciones y muertes en el continente. Y hablamos ahora de Jerusalén. Es uno de los barrios en la localidad de Ciudad Bolívar, uno de los sectores más humildes de la ciudad de Bogotá, la capital colombiana. Allí los vecinos de ese sector tienen dificultades para satisfacer necesidades básicas como la vivienda, la alimentación y también el trabajo. Un equipo de France 24 estuvo allí en el lugar y conoció de primera mano cómo están enfrentando la crisis desatada por la pandemia. Ciudad Bolívar es una pequeña Colombia, gente humilde, camelladora, trabajadora, guerrera, y eso enamora. Invitamos a la comunidad para que salgan a la jornada de aseo y desinfección del sector de Jerusalén. Vamos a realizar barrido, lavado de fachadas, frentes y andenes. Yo estoy orgulloso de mi barrio porque la gente ve la necesidad de otro y va a ayudar. Por ejemplo, digamos, el Bessie cuando no tengo pañales para el bebé, pues Bessie es que no te... Tranquila,
cuando pueda. Este sector ha sido uno de los más fuertes que he visto, ha tenido mucha deficiencia de comida, se ha incrementado el robo. No, eso yo lo veo mal, y día tras día lo veo más mal. Estamos abandonados, ni de la alcaldesa ni del gobierno, nada. Vamos a hacer un sancocho comunitario al lado del CAMI. El que quiera donar alimentos, pues va y lo lleva y todo bien. Nos reunimos los vecinos, nos une a estar más en unión, en compañía, en familia, en comunidad. Los invitamos a que compartamos un sancocho comunitario. Supuestamente tenemos mala fama, porque si tú ves en las noticias, Ciudad Bolívar es lo peor que hay en esto. Pero eso es porque la gente inventa cosas que no existen. Muchas gracias. Este fue solamente un fragmento. El reportaje completo lo podrán ver en nuestro espacio En Foco, en la programación de France 24. La pueden consultar en nuestra página web, france24.com. Y seguimos en Colombia porque la pandemia también ha provocado la caída de los precios de los productos agrícolas, que ha afectado precisamente a los campesinos colombianos. Pero una familia de agricultores vio una oportunidad para mejorar sus ingresos compartiendo sus conocimientos sobre la tierra y crearon un canal en la plataforma YouTube en donde publican tutoriales sobre cómo cultivar alimentos durante el confinamiento. Vamos a hacerles huequitos. Del campo a las pantallas de computadoras y dispositivos móviles. A unos kilómetros al sur de la capital colombiana, esta familia de agricultores se vio obligada a reinventarse después de que su actividad se viera afectada por las medidas de confinamiento por el COVID-19. Hubo una temporada que nos tocó irnos a acostarnos sin comer y no, la idea es de mi hijo, David, que él mira muchos canales youtubers y me dijo que si lo apoyaba. Los precios de sus productos cayeron y para complementar sus ingresos se lanzaron al mundo de Internet. Nubia e Hijos es el nombre de su canal de YouTube, a través del cual enseñan habilidades agrícolas básicas para quienes deseen cultivar sus propios alimentos en casa. Sus videos ya cuentan con cientos de miles de reproducciones. La idea es que no nos olviden y pues que miren todo lo bonito del campo y todo lo que se sufre y pues que aprendan por lo menos pues a sembrar y a distinguir las maticas. Para ello no hace falta tener grandes terrenos. El proyecto también está enfocado en quienes viven en la ciudad y para ello ofrecen kits que contienen semillas, tierras y macetas. Para que lo siembren en el apartamento, en el huerto o en las casas. Como Nubia y sus hijos, muchas son las familias latinoamericanas que se las han arreglado para luchar contra la inseguridad alimentaria provocada por la emergencia sanitaria. A finales de 2019, unas 135 millones de personas sufrían de hambre extrema en el mundo. Y la ONU advirtió que de no tomarse medidas urgentes, la crisis por el coronavirus podría duplicar esa cifra en pocos meses. Excelente iniciativa, hay que apoyarlos. Este fue nuestro resumen aquí en COVID-19 la semana en América. Siga con toda la programación de France 24. Nos vemos la próxima semana.